la Universidad Francisco Gavidia, a través de la Dirección de Proyección Social, ha venido desarrollando una serie de lecciones con la temática de responsabilidad social, para lo cual hemos contado con expertos internacionales de alto nivel, a quienes les agradecemos mucho su apoyo para este espacio de formación. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y su familia se encuentren bien. A nuestro ponente, nuestro querido maestro Pedro Severino, de la Universidad Católica del Maule de Chile. Las temáticas que hemos venido desarrollando han sido las siguientes, para hacer un recuento de todo ese proceso de formación que hemos tenido en los últimos meses. En el 20 de junio conversamos sobre la responsabilidad social territorial con el doctor Víctor Martín Fiorino de la Universidad Católica de Colombia. Seguimos en el mes de agosto con nuestra querida doctora Inés Riego de la Universidad Católica de Córdoba, donde abordamos la temática de responsabilidad social y rehumanización. El viernes 11 de septiembre nos acompañó el doctor Daniel Michael del Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior para América Latina y el Caribe con el tema El estudiante del siglo XXI y la inteligencia emocional. En el mes de octubre estuvimos con el licenciado Sebastián Puglisi, secretario de Educación de Mar del Plata en Argentina, con Aprendizaje, Servicio Solidario, una mirada desde los estudiantes. Y este día cerramos con broche de oro con el maestro Pedro Severino con la temática responsabilidad social y el estudiante de educación. Nuestro ponente tendrá un espacio de 45 minutos para su exposición y tendremos también 20 minutos para comentarios y preguntas que ustedes pueden realizar en el chat. Antes de darle la palabra al maestro Pedro Severino, a quien agradecemos mucho su solidaridad y amistad con esta casa de estudios, con la temática responsabilidad social y el estudiante de educación superior, vamos a leer la hoja de vida del maestro Pedro Severino. Él es chileno, es magíster en dirección de empresas, ingeniero comercial, licenciado en ciencias administrativas por la Universidad del Biobío, Chile, profesor de tiempo completo y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Maule, en Talca, Chile. Ha publicado artículos científicos en varias revistas indexadas de alto impacto y capítulos de libros en editoriales ubicadas en Chile, Perú, México, Venezuela, Cuba y Colombia. Ha participado como ponente y conferencista en congresos, foros y seminarios nacionales e internacionales. Antes de dar la palabra, les pedimos a todos mantener la cámara apagada debido a la conectividad, mantener el micrófono apagado y las preguntas las pueden realizar en el chat y las vamos a contestar al final. Bienvenido, maestro Pedro, es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, querida amiga profesora Julia Marroquín. Agradezco infinitamente el cariño de la Universidad Francisco Gavidia por invitarme a compartir este espacio con ustedes, ¿ya? Un espacio que para mí es un honor compartir con ustedes, que me han precedido, han participado antes también otros expositores, como bien decía la profesora Julia, de muy alto nivel. Espero poder estar a la altura de cada uno de ellos. Le mando un abrazo fraterno al comité organizador de estos cursos que fueron desarrollados de manera sistemática, que sin duda van a generar un antes y un después. Sin duda, estos tipos de conversaciones, de charlas, de reflexiones o resultados de investigación pretenden poder removernos del lugar que nos encontramos, pensando en el rol que cada uno desempeñamos en la sociedad. Rol que en ocasiones, debido a las diversas contingencias, circunstancias, nos cuesta un poco asumir, o bien dejamos que otros los asuman y nosotros somos meros espectadores. Así que reitero mi agradecimiento a la Universidad Francisco Gavidia, a mi querida amiga Julia Marroquín, al comité organizador por invitarme en esta instancia y escucharme en la presentación que el día de hoy tengo para cada uno de ustedes. Solamente por un tema de forma, cuando comienzan esta clase, esta forma de poder comunicarnos, me gustaría que puedan confirmar si me están escuchando bien y si están viendo bien mi pantalla. Estamos escuchando, maestro Pedro, y también estamos viendo la pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La ponencia que he preparado para cada uno de ustedes se llama Responsabilidad Social y el Estudiante de Educación Superior.
Es una presentación que tengo para cada uno de ustedes desde la perspectiva de poder reconocer qué es el concepto de responsabilidad social. Ustedes ya lo han venido trabajando desde el enfoque de la territorialidad, del aprendizaje de servicio, quizás de la prosocialidad u otros elementos que son muy trascendentales. Pero particularmente lo que yo quiero, mis queridos oyentes que están ahí acompañándonos, por favor, perdón, estudiantes, profesores, directivos, empresarios, quizás académicos, que podamos comprender en cierta medida cómo el concepto de responsabilidad social se inserta en los procesos formativos y esta a su vez cómo puede intencionar el proceso formativo del futuro profesional para que este futuro profesional pueda reconocer el rol trascendental, importante, relevante que tiene en una sociedad, en un tejido social, en un tejido empresarial. Antes que nada, debemos sin duda comprender este concepto de responsabilidad social que no me cabe duda que ustedes lo han abordado de alguna otra manera. La responsabilidad social es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un concepto que se adapta a partir del contexto en donde es analizado. Podríamos decir que existe el concepto de responsabilidad social universitaria, el concepto de responsabilidad social desde el enfoque del comportamiento, el consumo sustentable, el consumo responsable, etcétera. Por otro lado, también al hacer polisémico, este concepto de responsabilidad social es transversal, o sea, es aplicable en distintos contextos. Ya he dicho varios, pero por ejemplo en el educativo podríamos decir que la responsabilidad social se inserta en las orientaciones estratégicas de las universidades, pero también se inserta en las actividades curriculares, asignaturas, ramos, sílabus, como usted le quiera comentar, de tal manera que va intencionando y va creando lo que yo he dicho y vengo promoviendo, una cultura socialmente responsable. De tal manera que el abordaje de esta cultura socialmente responsable es a través de un sinnúmero de dimensiones, por eso es multidimensional, de tal manera que nos permite comprender cómo la sociedad, el tejido social y empresarial va configurando su propio concepto de responsabilidad social. Es por ello que la inserción de estas acciones, actividades curriculares dentro de un plan de estudio va a permitir que los informáticos puedan comprender, por ejemplo, que el uso de datos es relevante. El respeto por la identidad y el anonimato de las personas es relevante. La auditoría, el contador auditor puede comprender y reafirmar ese concepto que nos lleva a la transparencia de información, información que tiene que ser accesible para cada una de las personas que en cierta medida forman parte de una institución. Por otro lado, si hablamos desde la perspectiva del ingeniero económico, economista, ingeniero comercial, podríamos decir que es una persona que toma decisiones a la luz de la creación de un valor compartido, permitiendo de esta manera no simplemente el crecimiento económico, sino que el desarrollo económico, lo que permitiría generar un aumento de esa sensación de bienestar, enfoque debido a que cada uno de nosotros somos perceptores de la sociedad donde nos encontramos. Para algunas personas, algunas situaciones pueden ser urgentes, para otras relevantes y para otros importantísimas. Desde el enfoque de la responsabilidad social en la salud, una mala praxis, un correcto procedimiento puede conducir a mejorar la calidad de vida de las personas o bien podría conducir lamentablemente al fallecimiento de un usuario de la salud. Por otro lado, cuando hablamos del medio ambiente, estamos pensando cómo la gestión de una organización, ya sea pública y privada, podría contribuir o afectar de forma negativa el medio ambiente. Y ahora bien, ¿qué es lo que nos llama el día de hoy a poder conversar y reflexionar? Es la educación. Esa educación entendida como un espacio abierto a la comunidad, como un espacio que permite la formación de personas, no tan solamente, fíjense ustedes por favor como lo planteo, personas que tengan competencias disciplinarias, sino que también tengan competencias éticas, que sean personas que hayan sido formados para la vida, lo que conduciría a que esta persona contribuya al desarrollo, a la búsqueda constante, incansable de ese bienestar colectivo. Dicho esto, lo que tengo para el día de hoy para ustedes es comprender el concepto de responsabilidad social,
identificar el rol que tiene el estudiante en la sociedad, hablar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, abordar el concepto de consumo sustentable, y voy a cerrar con una investigación que hemos desarrollado con un profesor de una universidad amiga de ustedes en El Salvador, para que ustedes puedan comprender que hablar de responsabilidad social no es un concepto que queda en el aire, en la nube, sino que se va materializando a través del tiempo, y entre mayor productividad científica nosotros podamos tener, vamos evidenciando lo urgente que es este concepto de responsabilidad social debido a innumerables hechos que también el día de hoy vamos a abordar en cierta medida. Entonces, por lo tanto, con todo lo que he comentado, sin duda, nos queda claro que el concepto de responsabilidad social, desde el punto de vista como modelo, teoría, praxis, estrategia, herramienta, es aplicado en diversos contextos. Es aplicado, ya lo dijimos, en la empresa privada, en la empresa pública, en las universidades, en los colegios de educación primaria, es aplicado en el sistema educativo, el sistema de salud, de salubridad, que cambia respecto al énfasis en la ciudad donde yo me encuentro, en el país donde me encuentre. Este, a su vez, sin duda, considera todo lo que tiene que ver con principios y valores éticos generalmente aceptados por una sociedad. ¿Por qué? Porque podríamos decir que una sociedad, quizás debido al acceso, al desarrollo, tiene valores o de mayor trascendencia versus otra sociedad que quizás tiene en cierta medida ciertas limitaciones que pueden ser incluso de subsistencia, en donde los derechos humanos es un eje, un factor gravitante, de tal manera que toda esta configuración de principios, de valores, de contexto, configure un tejido social que fluya, que conduzca, que motiva a las personas, sobre todo al estudiante, a desplegarse bajo un escenario, bajo un contexto que es socialmente responsable, donde la toma de decisiones no tan solamente se quede inserta en un espacio que quizás es porque me conviene, porque me preocupa qué dirán de mí, sino que más bien sean acciones que se desarrollen, como siempre lo he dicho, de manera natural, y no sean acciones cosméticas, sean acciones afectivas, o sea, en el fondo que me nazca del fondo de mi ser, de mi corazón. Hace poco conversaba, qué difícil es comprender hoy en día que una persona hace un favor a otra persona por el simple hecho de querer hacerlo, sino que existe otro grupo de personas que lamentablemente que tiene un enfoque individualista, limitado, reducido, un enfoque quizá neocapitalista, que su enfoque está, ¿qué voy a recibir a cambio? Entonces, por lo tanto, debemos promover valores que más adelante vamos a ir señalando. Es aquí entonces como los objetivos de desarrollo sostenible nos van entregando metas, estrategias, acciones que podríamos incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que podríamos incorporar en cada una de nuestras tomas de decisiones, pensando, por favor, en la búsqueda de esa felicidad. Todos nosotros buscamos y merecemos ser felices, pero ¿qué estamos haciendo para ser felices? Es ahí cuando puedo ser capaz de identificar el rol que tengo frente a un otro, a un prójimo, a un otro que tiene sus propias características, necesidades, a un otro que se construye a partir de mi propia forma de ser, porque somos cohabitantes de una casa en común que vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, algunos elementos que podrían quizás revelar por qué es importante de responsabilidad social. Sin duda, mis queridos oyentes, podemos nosotros señalar que la sociedad se encuentra en una profunda crisis de valores, en una profunda crisis social. ¿Por qué? Porque tenemos personas que quizás no reconocen sus limitaciones. Peor aún, no conoce sus propias bondades, no se conoce en sí mismo. Cuando se mira en un espejo, no es capaz de identificar sus fortalezas y debilidades. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros esperar que esa persona que quizás lamentablemente no tuvo todas las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, en este preciso momento, para hacer lo que se conoce una etapa de introspección? De tal manera que si no nos conocemos nosotros mismos, podríamos también no conocer al prójimo, no conocer nuestros derechos, no conocer nuestras limitaciones y por lo tanto no conocer cuáles son los derechos y limitaciones de un otro. ¿Hemos perdido la calidad humana? ¿Qué está pasando en la sociedad hoy en día? Estamos entregando vida a objetos que no tienen vida.
Me acuerdo por ahí el ejemplo, perdón por la sencillez del ejemplo, cuando era pequeño, a un niño se le regalaba un teléfono, qué simpático es el teléfono. Entregamos atributos del ser humano a una cosa que no tiene vida, a un objeto. Pero ¿cuántas veces el ser humano se cosifica a sí mismo y cosifica a un otro? Y es aquí en donde entra el concepto, fíjense ustedes por favor, rehumanizar la humanidad. Oye, qué raro suena esto, pero nos podemos dar cuenta que la sociedad, nosotros formamos parte de ella. Nosotros somos corresponsables. La sociedad en cierta medida ha perdido el foco por el cual debe transitar. La sociedad reclama a viva voz que las prácticas socialmente responsables podrían eventualmente dar respuesta a aquellas prácticas inadecuadas. Debemos contribuir a un círculo virtuoso y no vicioso, a un círculo que contribuya a la generación de espacios y contextos que permitan la creación, ¿cierto?, de un ser, de un individuo, de una persona que tiene nombre y apellido, de una persona que tiene sus propias características y esta a su vez que contribuya a la sociedad. ¿Será producto de la desconfianza? ¿Desconfiamos del resto? Bueno, pero si tenemos desconfianza, ya estamos diciendo que hay un valor trascendental que no se ha fomentado o que se ha perdido. ¿Será por un bloque hegemónico que busca y persigue, en cierta medida, su propia satisfacción de sus necesidades, en desmedro del otro? Bueno, yo ahí les entrego un pequeño ejemplo. En los últimos 10 años, 2006, 2016, si no mal recuerdo, han ocurrido en Chile 111 de casos de falta de la ética en Chile, en el país, perdón que sea tan reiterativo. ¿Esto qué significa? Organizaciones, grandes compañías, se coluden, información privilegiada, tratos no transparentes, hacen que en cierta medida los trabajadores también se vean afectados. Un pequeño ejemplo, pudiendo existir muchos otros. Ahora bien, todo esto sin duda ha conducido a movimientos sociales. Grupos de personas que están contentos y descontentos. Grupos de personas que manifiestan a través de su expresión física, artística, intelectual, aquello que está haciendo daño a la sociedad. Y repito la pregunta, ¿nosotros somos parte de esa sociedad? Y si somos parte, ¿qué estamos haciendo al respecto? La sociedad busca poder, en cierta medida, grupos de personas que sean suplidas sus propias necesidades. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para gestionar respecto a aquello? Personas que reclaman temas de salud, seguridad, temas de educación, debido a todo este concepto de inequidades e injusticias sociales. ¿Por qué? Insisto, todos buscamos ser felices. Todos merecemos las mismas oportunidades. Distinto es quién la toma y quién la deja. Por otro lado, otra circunstancia que nos motiva a hablar de esto, la crisis sanitaria COVID. Hay algunas investigaciones, mis queridos oyentes, que particularmente señalan que aquel joven, aquel muchacho que tiene principios y valores sólidos, que tiene las posibilidades según el contexto, cuidado con esto, según el contexto donde se encuentra, aquel joven que fue educado en una familia llena de principios y valores que alumbra a la sociedad por un comportamiento ético, es una persona que es respetuosa de las recomendaciones que los gobiernos y los ministerios de salud en distintos países nos han entregado. Pero ahora, ¿qué pasa con ese prójimo que tiene limitaciones que tienen que ver con la educación, alimentación diaria, subsistencia? A veces se nos olvida que hay personas que están pasando necesidades, que están luchando diariamente para tener un alimento en su boca y solamente para subsistir porque no tienen para más. Mis queridos estudiantes que están acompañando en este momento, la finalidad que busca esta diapositiva que les estoy presentando a ustedes es que se replanteen.
nos podamos entre todos hacer preguntas, ¿cómo podemos contribuir en una sociedad más justa, más ética, más transparente, que busque alumbrar a la sociedad de optimismo, de fe, de esperanza, de ética y de responsabilidad social? Se dice en la literatura que esta crisis sanitaria va a conducir a una depresión, a un retroceso económico comparado con 1929 y la crisis financiera de 2008. Algunos economistas internacionales señalan que vamos a retroceder 10 años. ¿Qué está pasando con la canasta básica? ¿Está aumentando el precio? ¿Qué está pasando con los alimentos diarios? ¿Qué está pasando con los electrodomésticos? ¿Qué es lo más importante? ¿La persona o la empresa? ¿Qué es lo más importante? ¿Juanito, Pedrito, Dieguito o la empresa XXX? Entonces, por lo tanto, mis queridos oyentes, debemos hacer nuestras preguntas para pensar cómo podemos aportar. Es por ello que la responsabilidad social y la responsabilidad en sí toma una importancia elevadísima, debido a que existen personas que tienen poder político, tienen en sus manos un mandato que le ha conferido a la sociedad para tomar decisiones que busquen un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema que sea accesible para todas las personas, el cual debe ser a través de canales de comunicación que lleguen a las puertas virtuales, podemos decir hoy por hoy, de cada uno optar a estas posibilidades. Pero ¿qué está pasando con aquella persona que ni siquiera tiene un teléfono móvil? Situaciones que debemos preguntar. Entonces, por lo tanto, las instituciones de educación superior tienen esa enorme responsabilidad de formar profesionales de excelencia. Profesionales, como dije recientemente, tengan competencias ligadas a la gestión, a la administración, a la salud, a la educación, pero que también tengan competencias éticas, valores claros. Cuando los valores son claros, mis queridos estudiantes, académicos, profesores, colegas, amigos, cuando los valores son claros, las decisiones fluyen de manera natural. Ahora bien, adentrándonos nuevamente a este concepto, la responsabilidad y la educación, responsabilidad social y la educación debería conducirnos a generar espacios de transmisión de valores, en donde podamos reconocer que el ser humano forma parte de un entorno, de un contexto, de un territorio, de un lugar en donde existen personas que tienen diferentes culturas quizás, distintas preferencias, distintos gustos. Estamos contribuyendo, estamos reconociendo este concepto de la otredad y la alteridad, ese reconocimiento que ese otro existe porque yo existo, de que si ese otro está es porque yo estoy, de que si ese otro tiene necesidades, ¿qué estoy haciendo al respecto? Entonces, por lo tanto, aquí es como toma una gran relevancia este concepto de educación del carácter. Ese deseo que sin duda, no me cabe duda que tienen las universidades, y la Universidad Francisco Gavida también lo debe tener, esa educación en valores, esa educación que sea integral, esa educación que permita que ese estudiante cuando se titule, se gradúe, sea reconocido por ese comportamiento socialmente responsable. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, hay muchos ejemplos, yo les voy a dar dos, a través del aprendizaje de servicio, que permite el reconocimiento como actor principal, que permite, que conduce, perdón, a la co-construcción de soluciones a problemas que afectan a una comunidad. Pero también se podría a través de lo que se conoce educación testimonial. Y déjenme decirlo de esta manera, y perdónenme por favor. Nosotros que nos dedicamos a la academia somos profesores que enseñamos en el aula y fuera de ella. Somos personas que aprendimos diariamente. Aprendimos cosas buenas y cosas malas. Entonces, por lo tanto, cuando ese rol es asumido, es porque reconocemos que hay un otro que a través de mi comportamiento puede aprender educación testimonial, pensando que ese comportamiento nos conduzcan a poder formar personas de bien. Y ahí lo acabo de decir, educación testimonial, lo que se conoce como un concepto muy moderno que se llama influencer. Esa persona que tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, pensando en los estudiantes, en Facebook, en Instagram y en otras más, en Twitter. ¿Cómo está utilizando ese medio
para fomentar hechos virtuosos, hechos llenos de enseñanzas que permitan la contribución de un comportamiento socialmente responsable de parte del prójimo. O retuiteamos o republicamos hechos que son 100% repudiables. ¿Qué aprendemos con eso? Bueno, ahí los psicólogos nos podrían decir que cuando se repiten ciertas imágenes como experiencias de vida, se van insertando en nuestro subconsciente y en cierta medida, en ocasiones no siempre se van validando. Algunos plantean que nuestra personalidad son fragmentos de personalidades de personas que nos han impactado a través del tiempo, impactos buenos y malos. Dios mediante quiera que nuestra personalidad se configure de aquellos impactos que sean positivos. Pero aquí el núcleo familiar toma un rol importante, porque los valores son reforzados en las universidades para el ejercicio profesional. Vamos a ir viendo acá. Fíjense ustedes, ya tenemos que dejar atrás algunos conceptos que tenemos que mencionar, pero que podríamos hablar de ello en cierta medida. Educación para el ejercicio profesional. Una persona que se le enseña a sumar porque va a ser profesor de matemáticas es correcto, y otro elemento, sumar, dividir, restar y otras operaciones. Una persona que va a ser formado para ser profesor de educación física, que aprenda ciertos ejercicios, movimientos que permitan, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida de una persona. Otra persona que va a ser ingeniero comercial, ingeniero en administración para la toma de decisiones. Perfecto, muy bien, contribuye sin duda. Pero cuando le agregamos elementos ligados a la ética, estamos pensando como una suerte de anexo para cumplir en ocasiones con indicadores de calidad institucional. Pero cuando hablamos de educación integral, estamos entregando en la misma importancia la competencia ética, la competencia disciplinar, la competencia moral y los comportamientos socialmente responsables. De tal manera que la toma de decisión considere lo que es correcto e incorrecto, lo que es adecuado e inadecuado. Ahora bien, ¿cómo esto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible? Sin duda, detrás de ello, de cada uno de los objetivos que están ahí, podemos identificar acciones. Acciones que usted y yo nos podemos preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy responsable con el consumo de luz y agua? ¿Soy responsable de mi salud física, intelectual, espiritual? ¿Soy responsable? ¿Contribuye a la reducción de las desigualdades? Bueno, todo esto se puede aprender en entornos educativos. Entornos que deben motivar el desarrollo de competencias que permitan fluir de manera natural este comportamiento. Es por eso que la educación debe ser replanteada. Lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho en varias ocasiones, en varios escenarios. Debemos pensar en una educación de calidad. Una educación para toda la vida. Estamos formando máquinas que toman productos y los fabrican y construyen productos finales para ser vendidos. ¿O estamos formando personas? Ya lo dijimos, estamos rehumanizando la humanidad. Estamos formando para la vida. Y una forma de ese replanteamiento puede ser a través de la promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que las personas actuales tengan las mismas posibilidades unos con otros, justicia, equidad, de satisfacer sus propias necesidades, pero también que esa persona que no tiene rostro, que no conozco, porque todavía no existe, también tenga las mismas posibilidades. Ahora bien, si se me es difícil ponerme en el lugar del otro hoy en día, ¿cuánto más difícil es colocarme en el lugar de aquella persona que no conozco? Que no sé si va a existir o no, que no tiene una imagen, un rostro para mirar, contemplar. Entonces, por lo tanto, todo esto permitiría la generación de una conciencia social, lo que conduzca a liderazgos prosociales, pensando siempre en el beneficio colectivo, en la felicidad compartida, en este sentido de corresponsabilidad. Hay un autor por ahí que plantea que su felicidad y su bienestar está en el otro, está en las personas. No estoy pidiendo, mis queridos y queridas estudiantes, esto no es venir a pedir algo, sino que nos podamos replantear de que qué estoy haciendo con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano, con mi tío, con mi tía, y esto a su vez también su propia familia, de tal manera que podamos crear un tejido, un engranaje de acciones socialmente responsables. Y esto contribuye al bienestar colectivo.
Debemos educar con amor, decía un rector de Argentina. Educar con el corazón. Educar con sentimiento, porque eso nos motiva a hablar con pasión, con alegría, con entusiasmo, no perdiendo la esperanza. Lo que sin duda se logra a través de preconcepciones positivas. ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Felicidad, solidaridad, empatía, o tengo en mi corazón egoísmo, individualismo, envidia. Bueno, todo esto sin duda se aprende en distintas etapas de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, las instituciones de educación superior, reconociendo ese rol social que posee, puede generar un cambio en la cultura social, en la cultura socialmente responsable, inculcando valores profesionales para toda la vida, no tan solamente en el aula de clases, sino que también fuera de ellas, porque somos personas que aprendemos constantemente. Entonces, por lo tanto, la educación sin duda tiene un sentido humano, un sentido que nos llama a desarrollar acciones interdisciplinarias, interdependientes, en donde, por ejemplo, un paraguas podría ser los objetivos de desarrollo sostenible, facilitando sin duda la praxis genuina y transgeneracional. O sea, no quedándonos con el mero discurso, no quedándonos con el mero lectura, no hablando bonito, sino que desarrollar acciones que contribuyan concretamente al bienestar colectivo. Ahora bien, quisiera abordar algunas cosas también. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y el comportamiento socialmente responsable? Ya lo hemos dicho. Formación, liderazgo prosocial, rol y social del individuo, pero aquí podríamos decir otra cosa para entender un poco más de este concepto. Hay algunas investigaciones que nos señalan que lo tardío que se conoció los primeros casos del COVID es porque los primeros investigadores centraban sus decisiones en un concepto que se llama pensamiento habitual. O sea, que sus decisiones las tomaban a través de hechos históricos, de sus experiencias previas o experiencias leídas. Pero este virus es algo nuevo. Entonces, por lo tanto, no le entregaron, relativizaron la verdadera gravedad, importancia y peligrosidad que tiene este virus. Fíjense ustedes, por favor, cómo se entrelazan estos conceptos, cómo nos podemos dar cuenta los elementos que entregan y relevan la importancia que tiene esto que le estoy planteando a cada uno de ustedes. Entonces, por lo tanto, si formamos personas socialmente responsables, son personas que podrían ser respetuosos de las normas, de las leyes, personas que podrían colocarse en el lugar del otro, personas que alumbren, insisto con esto, a la sociedad de buenas prácticas, de un comportamiento ético, de ese optimismo. ¿Cuántas veces con nuestras palabras podemos levantar el ánimo de una persona o llevarlo, ¿cierto?, al abismo y que esa persona tome decisiones que atenten contra su vida? Otros elementos que son súper importantes, lo que se conoce como la educación socioemocional o emocional afectiva, también podrían ser estrategias que pueden favorecer el desarrollo de competencias éticas y socialmente responsables. Ya lo he dicho, aquellas personas que tienen valores claros, que tienen el contexto en donde se desplegan, podrían motivarse. Nosotros recibimos incentivos del contexto, impulsos, si usted lo quiere decir, pero nosotros somos los que finalmente nos motivamos a, por ejemplo, respetar el distanciamiento social, usar mascarillas. Pero ahora bien, esto sin duda configura una actitud prosocial y un comportamiento socialmente responsable, pero tenemos personas que lamentablemente no tienen las posibilidades, porque tienen que salir a la calle. ¿A qué cosa? A vivir, a ganarse el pan día a día. Esto sin duda podría contribuir a una disminución del número de contagios. Resumiendo esta parte de lo que les estoy presentando a ustedes. Entonces, por lo tanto, tenemos algunos elementos que nos llaman la atención y podríamos dejarnos nuestra memoria, nuestro registro, pero registros que nos motiven a actuar. La educación del carácter permitiría, a través de la educación testimonial, esa educación en valores y disciplinar, a través del testimonio del profesor, que puede ser su propia forma de ser, como también a través de imágenes, de videos,
desarrollar competencias disciplinarias y valóricas, lo que conduciría a un comportamiento socialmente responsable de los futuros profesionales. Pero esto debe estar inserto en cada una de las etapas o hitos de ¿qué cosa? De las políticas educativas. Porque tenemos el currículum declarado en el proyecto formativo, pero también tenemos el currículum oculto, que se aprende fuera del aula, que se aprende en valores fuera de las salas de clase. Ahora bien, otros elementos que también son importantes. Esa persona que tiene un comportamiento socialmente responsable es un consumidor sustentable. Un consumidor que toma decisiones pensando en el otro, que promueve la producción de bienes desmaterializados, productos verdes, productos éticos, debido a ese alto grado de conciencia social y medioambiental. Otro ejemplo, mis queridos estudiantes, mis queridos oyentes, profesores, amigos, colegas, que la responsabilidad social se puede enseñar. Y se puede enseñar para intencionar el comportamiento. Y aquí yo le estoy entregando ejemplos desde un punto de vista de la actitud prosocial y también del consumo sustentable. De tal manera que podamos generar, insisto, estas seguidillas de acciones que contribuyan a la sociedad. Es por eso que ese consumo sustentable, desde el punto de vista de la responsabilidad social, puede ser abordado desde muchos puntos de vista, pero me concentro en uno, en la educación. Factores exógenos que están ahí presentes, que las casas de estudios superiores pueden tomar para contribuir con titulados, con facultativos, que busquen esa primacía de bienestar social, de beneficio colectivo. Quisiera presentarle algunos resultados también de algunas investigaciones que hemos desarrollado con algunos amigos que tenemos con la profesora Julia también. Algunas investigaciones nos señalan que las mujeres son las que tienen un comportamiento socialmente responsable superior a los varones. También podemos decir que las mujeres son las que tienen un comportamiento prosocial o proambiental superior a los varones. Mucho más elevado, estadísticamente significativo. No voy a hablar de artículos científicos ni hablar de métodos científicos, solamente estoy entregando algunos resultados de nuestras investigaciones que hemos desarrollado con algunos colegas. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta en respecto a este tema? ¿Qué vamos a hacer para que nosotros, los varones, también tengamos una actitud socialmente responsable? Podemos encontrar, sin duda, los motivos por el cual las damas son socialmente responsables más que los hombres. Pero debemos pensar en las acciones concretas que debemos desarrollar pensando en el varón que puede mejorar su comportamiento socialmente responsable. Algunos factores detonantes, sin duda, que hay que mencionar: el ingreso económico de las personas. Esa necesidad nos declara la pirámide de Maslow de subsistencia. Si esa necesidad no ha sido cubierta, sin duda va a ser mucho complejo estimular para que un otro tenga una actitud de consumo socialmente responsable o de responsabilidad social precisamente, y eso en particular. Algunas investigaciones nos dicen que una persona que tenga mayor ingresos son personas que tienen una mayor o una elevada conciencia social, que es capaz de colocarse en el lugar del otro. Pero ojo, esa persona que ha pasado esa escasez también podría tener esa posibilidad de reconocer y colocarse en el lugar del otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Quizás sus decisiones no las puede desarrollar pensando en esto particularmente. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de cubrir, lamentablemente, sus necesidades básicas. Es relevante, por otro lado, desarrollar investigaciones de diversas perspectivas que nos permitan comprender. Ya hablamos de docencia. La docencia con la investigación son dos funciones de las casas de estudios superiores que están entrelazadas sin duda, que permitan abordar con mayor precisión este fenómeno de estudio, que podamos comprender desde la teoría explicativa, teoría crítica, enfoque hermenéutico, enfoque naturalista, este tema de la responsabilidad social, pero también que nos permita generar
acciones concretas, de tal manera que todos nosotros nos sintamos estimulados y que vayamos a esa senda de la justicia, insisto, de la equidad, de la transparencia, de un comportamiento socialmente responsable. Entonces, por lo tanto, lo que estoy planteando ahora, sin duda, nos conducen a una apertura de nuevas líneas de investigación que nos permitan comprender este tema del consumo sustentable, este tema de la responsabilidad social, debido a que ha sido poco explorado. Por otro lado, el sistema educativo, sin duda, tiene un rol, ya lo dije, una función súper importante, que en ocasiones ha sido reconocida con mayor y menor intensidad, que en ocasiones que quizás las características confesional o no confesional que tenga una casa de estudios superiores ha sido abordada de forma distinta, con ciertos énfasis, pero sin dejar de lado esa formación de personas socialmente responsables, que piensen, que mediten, que reflexionen, que se pregunten por los impactos que generan sus decisiones en el medio ambiente y en la comunidad, en el otro, en mi amigo, en mi amiga, en mi tío, en mi tía, en mi familia, en mi hijo, en mi hija, de tal manera que ese comportamiento sea un desenvolvimiento repetitivo, rutinario, que fluya, que no se condicione y que sea sentido y afectivo. Ahora bien, ¿qué pasa con los estudiantes entonces? Primero que todo, debemos reconocer nuestras responsabilidades personales primero. En primer lugar, ¿cuál es mi responsabilidad personal? ¿Cuál es mi responsabilidad individual? ¿Cuál es mi rol que tengo frente a la sociedad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Un análisis introspectivo. Cuando tengo claridad respecto a ese tema, eventualmente podría reconocer mis responsabilidades sociales, mi responsabilidad que tengo frente a la sociedad. Recuerdo una persona que me decía, yo cuando salga de la universidad encerradito en 4 oficinas y soy feliz. Pero fíjense ustedes, esta persona actualmente también es profesor. Y ha tenido que interactuar con un otro. Y ha tenido que desarrollar habilidades sociales, mal llamadas habilidades blandas, que yo creo que son las más duras y potentes y trascendentales que hay a través del tiempo, porque son las que que permanecen en nosotros, son las que se aplican en distintos contextos. Son los estudiantes los futuros tomadores de decisiones en las organizaciones. Una organización cualquiera fuese, es socialmente responsable, es ética, permea una responsabilidad social e institucional frente a la sociedad a partir de las acciones que desarrollan sus propios miembros, las personas que las componen. Profesionales, ya lo he comentado, que alumbren, que nos iluminen, que nos motiven, que podamos ver más noticias de hechos buenos, que no se llenen las noticias de hechos malos, nocivos, que atentan contra las personas, que poco a poco va inculcando ese deseo de ver películas violentas, ese deseo de ver noticiosos que realmente no dejan nada. ¿Cuántos de nosotros no resistimos películas de ese tipo? Hay una película por ahí que no voy a dar el nombre de un payasito, no sé cuánto. Oye, nosotros entregamos el poder a un otro para que ese otro enseñe a la sociedad cómo actuar de forma negativa. ¿Cómo se entiende eso? Con nuestras compras entregamos un poder a un otro. Ya voy a ir cerrando porque me queda poco tiempo al parecer. Comportamiento socialmente. Algunas cosas también que les quiero comentar. Algunos valores y cuestiones en clave. Algunas investigaciones nos han llevado y nos han motivado a reconocer que los estudiantes valoran muchísimo algunas situaciones, por ejemplo, a la libertad y la ciudadanía. Este es un llamado que hago con viva voz a las universidades, a las casas de estudios superiores, a generar estos espacios, a promoverlos, porque también son espacios de enseñanza, espacios que permiten la configuración de valores y la reconfiguración de valores o antivalores que atentan a la sociedad. La gente necesita ser escuchada. ¿Cuántos jóvenes necesitan ser escuchados?
la empatía y la solidaridad. Debemos promover valores que permitan colocarse en el lugar del otro, tratar de comprender, oye, si frente a un hecho no todos actuamos de igual manera, frente a una circunstancia no nos afecta de la misma forma, algunas personas se desbordan en llanto y otras lo resisten. Seamos respetuosos de las emociones del otro. Seamos capaces de entregar un sostén cuando alguien necesita. El respeto y la dignidad. El reconocer de que yo tengo que tener estos límites, de que a mí no me gustaría que me hicieran lo que estoy haciendo. La dignidad humana, el valor que tienen las personas mismas, y no por la función que puede desarrollar o por el favor que me puede hacer. El reconocimiento de la persona como un fin último y no como un medio para alcanzar alguna cosa. Y sin duda el entorno y medio ambiente se está afectando. No estamos quedando sin bosque, estamos teniendo menos oxígeno, tenemos problemas de calentamiento global, se están derritiendo los polos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos consumiendo más carne de res, por ejemplo, situaciones que afectan sin duda al medio ambiente. Y para ir cerrando y para no aburrirlos tanto, les quiero presentar una pequeña investigación que hicimos con mi amigo Jesús Romero Argueta, que salió publicado este año, de hecho, sobre la responsabilidad social del estudiante de El Salvador. Fíjense ustedes, me atrevo a decir, primera investigación científica que recoge la experiencia, las perspectivas del estudiante de El Salvador respecto a estos temas. Fíjense ustedes, hemos propuesto cierta escala, este instrumento ya existe, el 85%, fíjense ustedes, reconoce ser socialmente responsable. Es algo que nos alegró muchísimo, porque estamos diciendo que un 85% de las personas reconocen sus propias responsabilidades y el rol que tiene frente a la sociedad. Investigadores, aprovechemos esto de buena manera, lógicamente, para generar esta cultura socialmente responsable. Esta cultura de la ética, de la empatía, de la solidaridad. Un número más reducido es un 7%, un 7,8% respecto a ese reconocimiento del comportamiento socialmente responsable. Fíjense ustedes ahí otra tabla de El Salvador, mis queridos estudiantes que están ahí escuchándome en este momento. Las personas que reconocen poseer mayores responsabilidades sociales consigo mismo, con el resto, con esa responsabilidad social de descubrir sus propios valores, esa responsabilidad social de autoformarse en este tema de responsabilidad social, en ese planteamiento del ejercicio profesional y cómo este contribuye al medio ambiente, son los que viven en zonas urbanas. ¿Podríamos decir entonces que las personas que viven en zonas rurales tienen menos desarrollado esto? Podría ser. ¿Cuál es el motivo? Pueden ser muchos. Esta investigación no permite, lamentablemente, encontrar aquellos motivos, pero me aventuraría a decir que las personas que viven en zonas urbanas tienen más acceso a educación, información, etc. Entonces, por lo tanto, podrían conocer más este elemento y reconocer mayores responsabilidades. Respecto al género, ya lo dijimos, las damas, las mujeres son las que finalmente reconocen poseer mayores responsabilidades. Quizás por el rol que desarrolla una mujer en una familia, quizás por el rol que desarrolla una mujer como madre, ¿ya? Un rol que juega una mujer en la sociedad. Nosotros somos herederos de una cultura con dulce y gras, cultura que privilegia un género versus al otro. Pero esta investigación particularmente reconoce que las mujeres son las que identifican poseer mayores responsabilidades. Y para ir finalizando, mis queridos estudiantes, amigos, académicos, profesores, empresarios, algunas preguntas de cierre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembro de una comunidad? ¿Reconozco que vivo en una casa común? ¿Soy capaz de reconocer que cohabito con un otro? ¿Soy capaz de reconocer que tengo mis propias responsabilidades y también mis propias responsabilidades sociales? Vivo en una casa común. Si no existe otro planeta, todos vivimos en un mismo planeta. Todos somos más cual menos hermanos, primos, amigos. Es una red que se teje con nuestras propias manos.
¿Tú y yo somos responsables? ¿Me cuido yo mismo y cuido al resto? ¿Velo por mi propia necesidad y también por la del resto? ¿O soy egoísta, solamente me quedo con cumplir mi propia necesidad? Y aquí hago un paréntesis. Quiero que ustedes se puedan dar cuenta cómo confluye en esta lámina que les estoy presentando la investigación con las reflexiones de un punto de vista más psicológico, filosófico, sobre la responsabilidad social. No nos quedamos con la teoría, vamos y levantamos el dato y proponemos cosas. ¿Me quedo sentado en el lugar que me encuentro, en una zona de confort, o me muevo del lugar que me encuentro? Y ese movimiento que le estoy planteando en este preciso momento es el reconocimiento de que somos voceros, de que somos agentes de cambio, de que somos personas que podemos impactar a otros. ¿Hemos asumido nuestras, ya lo dije, responsabilidades personales y sociales? Bueno, si no me conozco a mí mismo, si estoy en una sociedad enferma que tiene crisis valóricas, sociales, sanitarias, va a ser difícil. Ahora bien, y para ir cerrando, ¿qué haremos para la construcción de una sociedad que yo habito, que yo formo parte, que usted forma parte, que usted contribuye, para bien o para mal? Y que ésta sea más justa, ética y transparente. Bueno, les dejo con esta inquietud, porque cada uno de nosotros tenemos un rol en la sociedad, debemos asumirlo y buscar cómo podemos contribuir para que cada uno de nosotros podamos contribuir a la búsqueda de un desarrollo, de un bienestar colectivo, en donde el ser humano es lo más importante que tiene la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Pedro. Excelente ponencia, realmente un espacio de reflexión de qué es lo que podemos contribuir, como tú lo decías, desde las instituciones de educación superior. No olvidando que estamos formando profesionales de excelencia, que se tienen que caracterizar por un comportamiento socialmente responsable, pues se genere ese impacto, ese cuestionamiento qué y cómo afectan nuestras decisiones, ¿verdad? Como tú decías, un comportamiento responsable, pensar siempre desde las dimensiones del desarrollo sostenible, ¿verdad? Del aspecto económico, social y ambiental, pero sobre todo cómo nuestros estudiantes pueden aportar primero a ellos mismos desde su propia responsabilidad social personal, para luego poder también aportar en sus comunidades, en sus familias. Eso es algo que también nos ha enseñado este contexto de pandemia. Les cuento una experiencia que nosotros hemos tenido. Primero nosotros veíamos los proyectos a nivel de servicio social, a nivel comunitario, a nivel de organizaciones, fundaciones o asociaciones, donde los jóvenes podían estar participando y apoyando. Pero en ese contexto comenzamos a co-crear estos proyectos en los cuales los jóvenes pueden estar generando impacto en sus propias familias, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos ha enseñado este tiempo en el que estamos. Bueno, tenemos preguntas en el chat, querido Pedro. Primero nos pregunta Vanessa Durán, ¿cómo podemos romper los paradigmas en los estudiantes en relación a la responsabilidad social? Cuando el entorno social refuerza no salir de la zona de confort en que algunas veces pues nos encontramos. Sí, muchísimas gracias. Primero que todo quiero comentar que no voy a encender mi cámara porque estoy en un lugar de muy mala cobertura, así que les pido disculpas. Respecto a la pregunta que me acaba de decir, es muy difícil, es una pregunta amplia. ¿Por qué lo comento así? Porque un cambio de paradigma no se da de un día para otro, pero creo yo que nosotros somos los forjadores de la construcción de ese camino que podría conducir a mediano o largo plazo a ese cambio de concepción, a ese cambio de preconcepción que motive a la formación de personas socialmente responsables. Que motive, ¿cierto?, a la formación de personas socialmente responsables desde una perspectiva que contribuya a la dinámica de una universidad. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Visto también el estudiante como un agente de cambio, ¿verdad? Al final que puede... Exacto. Tú nos decías, desde esa responsabilidad, pasar de esas etapas de una responsabilidad social individual, que son los estudiantes los que en algún momento se van a incorporar como tomadores de decisiones, ¿verdad?
y queremos esos profesionales Exacto. que tengan esta conciencia de ser tomadores de decisiones con este enfoque del desarrollo sostenible y profesionales, como tú decías, que sean reconocidos por esta luz moral y un comportamiento socialmente responsable. Sí, toda la razón, mi querida profesora Julia, porque tenemos que nosotros pensar que los estudiantes es lo más importante que tienen las universidades. Entonces el estudiante, reconociendo la importancia que tiene en sí mismo, también debe reconocer el rol que éste tiene frente a la sociedad. Y reconociendo ese rol, podría en cierta medida contribuir a estas dinámicas, como bien dice ahí una persona que nos escribe, para que de forma natural fluyan estas acciones en búsqueda de ese beneficio colectivo, de ese crecimiento de una sociedad más justa, como lo que comentaba, ética y transparente. Muy bien, tenemos una última pregunta. ¿Cómo a partir Bueno, del servicio social se puede incorporar el tema de responsabilidad social? Te voy a poner en contexto porque en El Salvador, por ley, tenemos el servicio social de manera obligatoria para los estudiantes, de acuerdo a la ley de educación superior. ¿Qué quiere decir un servicio social obligatorio? Que, digamos, en términos generales, los estudiantes deben cumplir cierto número de horas. Esto es reglamentado al interior de cada universidad para lograr obtener su calidad de egresado. Entonces, las universidades, a través de las direcciones de proyección social u otras unidades, van generando proyectos, ¿verdad?, con enfoque de responsabilidad social para que los estudiantes vayan cumpliendo ese requisito, pero no visto como tal, como un requisito, sino más bien que el estudiante tenga esta conciencia, ¿verdad?, de ayuda al otro por medio, algunos implementamos la metodología de aprendizaje-servicio para que se pueda también el estudiante realizar ese número de horas. sí, muchísimas gracias. Sin duda, todo lo que tiene que ver con la proyección social, el servicio social o ese acercamiento del estudiante a la comunidad va a generar un entorno que contribuye a la formación en responsabilidad social. Es importante que sea sistemático y recíproco, de tal manera que no tan solamente el estudiante pueda cumplir con ciertos elementos que son propios de una normativa, pero también que contribuya a su ejercicio profesional, a su formación, pero a su vez también que permita o que beneficie al socio comunitario. Muchas veces nosotros vamos a la comunidad a levantar datos, a levantar información, pero no nos colocamos en el lugar de lo que necesita esa comunidad, de tal manera que co-construyamos soluciones pertinentes. Y no es que aquí va la universidad, el estudiante, el académico, a entregar la solución como una varita mágica, sino que debemos ser co-constructores de soluciones que sean verdaderamente sentidas, pertinentes, de tal manera que no tan solamente beneficie a una comunidad per se, sino que esto también pueda ir creciendo de forma autónoma, ¿cierto? De tal manera que exista un traspaso, una transferencia de conocimiento, generando un cierto grado de independencia, autonomía de una comunidad. Muchas gracias. Y de hecho, sí es verdad, el objetivo también al final del servicio social es que ese estudiante también se vaya permeando en valores, ¿verdad? Lo que tú nos decías, ese constructo no solamente la formación a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también esa ayuda al otro, verse en el otro, como bien nos dice nuestra querida doctora Inés Riego, ¿verdad? Con todo este tema de la rehumanización. Sí, Es vernos en el otro, en así nuestro es. prójimo, ¿verdad? Bueno, querido Pedro, te agradecemos mucho este tiempo que has compartido con nosotros, a las personas que nos han acompañado este día. Estamos, como les decía al inicio, cerrando con broche de oro con esta magnífica ponencia que hemos compartido este día. Así que les invitamos a que puedan también compartir. Les comento que todas las grabaciones del curso están en el canal de YouTube de la universidad para que puedan consultarlos y compartir. De lo que se trata es que podamos también cimentar todo lo que es la responsabilidad social en la comunidad educativa de nuestro país. Así que les deseamos de antemano, ¿verdad?, que todos estén bien y nos vemos el próximo año. Les pedimos, si es posible, que puedan encender sus cámaras para tomar
tomar la foto oficial y con eso damos pues por finalizado las lecciones de este espacio formativo. Así que jóvenes, los extrañamos en nuestras aulas de clase, como siempre les decimos, esperamos vernos pronto. Querido Pedro, nuevamente un fuerte abrazo. Gracias a todos por habernos acompañado y a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Proyección Social, a Solange Hernández, que ha sido la coordinadora de estos espacios formativos en este tiempo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Un abrazo, nos vemos, que esté muy bien. Gracias, Chao, chao. querido Pedro. Adiós. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias por acompañarlos, a las amigas, a las universidades amigas de Auprides. Muchas gracias siempre por habernos acompañado. A Araceli Aguirre, que ha estado pues en todo el espacio de formación. Así que a la UNASA, ¿verdad? En especial también el agradecimiento a la Universidad Andrés Bello, a todas las universidades que nos han estado acompañando. Les invitamos a que el próximo año pues estén siempre con nosotros. Les comentamos que vamos a tener una cátedra de responsabilidad social, la estamos proyectando para que también puedan unirse. Si son estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, pues puedan coordinar con Ana Patricia Nuncio, ella les va a dejar su contacto para que puedan formar parte del grupo de voluntarios UFG y de esa manera pues ya comenzar a contribuir, ¿verdad?, en sus comunidades. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde.